Bueno, acá estamos. Voy a proponer un recorrido filosófico. Vamos a intentar recorrer el devenir histórico de la filosofía, porque creo que estamos en una era en la que es necesario replantearse el devenir histórico de la filosofía, siendo la filosofía algo tan humano, y además siendo tan impensable para la época en la que suponemos que dio inicio. Digo, para esa época sumamente impensable que hoy, por ejemplo, yo pueda estar grabándome con un teléfono, que ustedes me puedan estar escuchando en sus casas, mientras se cocinan un pollo a la mostaza, al horno, con papas o arroz. Realmente hay un alejamiento tan notable que desde hoy me parece que es urgente retomar la pregunta originaria. Bueno, entonces hoy quería empezar por justamente preguntarnos por la filosofía misma, pero no quiero empezar por la pregunta ¿qué es la filosofía? Eso en realidad se nos va a ir mostrando a medida que vayamos exponiéndola. Empecemos entonces por darla por sentado y por decir algunas palabras preliminares. Preguntemos, antes que por su definición, por su origen histórico. Y en este sentido se impone la pregunta, ¿la filosofía es algo exclusivamente occidental? Porque también surge la pregunta de si otras culturas no han tenido filosofías. ¿Hay algo así como filosofía oriental? O incluso acá, filosofía precolombina. En principio, habría dos maneras de responder a esto. Y nosotros vamos a tomar una. Una respuesta es, si por filosofía se entiende algo general, ¿no? Como un modo de vivir, un modo de entender el mundo, un modo de conectar con la vida, ¿no? Una concepción del mundo, una cosmovisión, una manera de regirse, bueno, entonces sí, desde ese lugar todo pueblo tiene o ha tenido su filosofía. Ahora, si por filosofía entendemos una actitud compuesta por tres elementos, y estos tres elementos son teoría, contemplación teórica, y además de contemplación teórica desinteresada, es decir, una relación con la realidad que implica una visión sin finalidad alguna, por el mero hecho de verla y nombrarla como tal, bueno, esto sí es exclusivamente griego y por ende occidental. Porque como contemplación teórica, desde este lugar, no decimos que pueda haber una filosofía que solo sea contemplación no teórica, es decir, meramente sensible o experimental. Yo creo que eso de manera unilateral, esta manera de contemplar, ¿no? De manera unilateral, sin la teoría, se queda a mitad de camino, por un lado. Y por otro, creo que la meditación o la contemplación teórica subsume e incluye ya de por sí como fundamento necesario la contemplación sensitiva y experimental. Quizás esto se nos vaya haciendo más claro con el devenir de las charlas. El término filosofía, por empezar, todos lo conocemos, es griego. Pero acá me quiero detener, porque la traducción habitual, ¿qué nos dice? Filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces sería amor por la sabiduría o amor a la sabiduría. Pero en realidad el término filo, que es filos,
y viene del verbo phileo en griego, significa amar con afecto de amistad, querer como amigo, amar puramente, desinteresadamente. Estas son las definiciones del verbo fileo. Este verbo, fileo, es el verbo de la palabra filía, y filía es amistad. Esta aclaración es indispensable porque para el griego antiguo no hay una palabra que podamos traducir verdaderamente por nuestra ambigua y general palabra amor. Una de las palabras que nosotros tomamos también por amor, además de filos, que acabamos de ver, es la de epithumia, que es deseo, pasión, apetito. Lo que entendemos hoy por deseo sexual es la inmersión dentro de la psique humana, si se quiere, de Afrodita. Es el amor de pareja, si se quiere. Entonces ya acá vemos que la epithumia en relación con la filía tiene un componente que ya no es desinteresado. Hay un deseo, hay un apetito, apetencia. Y no es este tipo de amor, de ninguna manera, el amor por la sabiduría de la palabra filosofía. De hecho, este tipo de amor por la sabiduría revela más bien otra actitud que en rigor nada tiene que ver o nada tendría que ver con la actitud contemplativa. Pero de paso, tengo que advertir que sin embargo tenemos muchos ejemplos de este tipo de relación con el saber a lo largo de la historia de la filosofía. Por otro lado, en relación con amor, está Eros. Eros también es, digamos, deseo desenfrenado, atracción irresistible, que puede tener un componente sexual, pero no es excluyente, ni tampoco se desprende necesariamente de aquí, ¿no? Hay deseos desenfrenados y atracción irresistible que no implican como fundamento lo sexual, pese a lo que nos puede llegar a decir algún freudiano. Ahora, el tipo de amor que los griegos exaltaban y privilegiaban era la filía, la amistad. Porque la filía es amor puro. De nuevo, ¿qué significa puro? Desinteresado, sin pasión, sin desenfreno, sin deseo. La filía, amistad, para el griego, no se daba en el marco de una carencia mutua, como puede que suceda hoy, o como sucede en general con los amores de pareja u otro tipo de amores, como los que dijimos recién, sino que al ser un amor desinteresado y puro, es un amor en el que todo lo contrario, en vez de carencia, lo que está en juego es una excedencia, es un don entre iguales. La filía como amor es un don, un donarse, es una excedencia, no una falta, lo que relaciona a ambas partes. Este término, este tipo de amor también era nombrado con la palabra griega agape, amor desexualizado, puro. Este concepto lo toma San Pablo y de ahí se traduce la caritas cristiana, que no tiene que ver con una atracción deseosa, movida por la carencia, sino por un don, un donarse, una entrega hacia el prójimo por una sobreabundancia. Entrega sin fin, o sea, sin finalidad. Entonces, mejor traducir la palabra filosofía como amistad, amor puro, don entre iguales, con el saber. No tendría que ser la filosofía así entendida, esa búsqueda desesperada por conocer y saber y avanzar en la ciencia. Acá ya hay algo de la esencia de la técnica, tema que veremos con Heidegger más adelante.
mucho más adelante, sino que requiere un trato cotidiano y amistoso, como entre iguales, con el saber, cara a cara. No son pocos los filósofos, se me viene a la mente Schelling, y hay muchos anteriores a él, que dicen algo así como que el alma no sabe, el alma es sabiendo, el alma es ya la sabiduría. Tengámoslo presente porque esto implicaría una amistad, un trato cotidiano, un diálogo con el alma. ¿Qué nombramos con la palabra alma? Eso no es algo que vamos a hablar, que podamos hablar hoy. Eso vendrá más adelante. Pero quiero citar a Schelling. Schelling es un pensador moderno, es un pensador del romanticismo alemán. Dice algo así: esta división, esta duplicación de nosotros mismos, este comercio secreto en que se encuentran dos seres, uno que pregunta y otro que responde, uno que no sabe, pero que busca el saber, y otro que sabe, pero que no sabe su saber. Este diálogo silencioso, este arte interior de la conversación, es el auténtico secreto del filósofo. Algo parecido dice Jung en Psicología y Alquimia, y también lo voy a citar, cuando habla sobre la meditación. Se usa la palabra meditatio cuando se sostiene con alguien que es, sin embargo, invisible, un íntimo coloquio, un íntimo diálogo, así como con Dios después de haberlo invocado, o con nosotros mismos, o con el ángel bueno. Lo que aclara después Jung es que esta meditación no se refiere a la mera reflexión, sino a un diálogo interior, y por tanto a una relación viva con la voz del otro que está en nosotros y nos contesta, precisamente desde el inconsciente. Después veremos que para Jung la palabra inconsciente remite directamente a lo que en la antigüedad se nombraba con la palabra alma o psique. Ahora, este diálogo en que consiste el trato amistoso con la sabiduría se abre en el ámbito de la contemplación. Esta palabra contemplación es la palabra griega teoría. Nosotros tenemos la palabra teoría, cuyo verbo, el verbo de teoría del griego, es theoreo. Teoría en griego no tiene mucho que ver tampoco con lo que hoy denominamos teoría. De hecho, teoría significa visión, tener visto el mundo, espectáculo en o desde o de la mente. Espectáculo. Asistencia a espectáculos. Estoy diciendo sus definiciones, ¿no?, de la palabra teoría. Asistencia a espectáculos significa teoría. También significa peregrinación. Un peregrino es un extranjero, y un peregrinar es andar por tierras extrañas, es decir, adentrarse en el misterio. En el sentido que nos ocupa, lo que mejor se corresponde por ahora es, por lo que vamos a ver más adelante, es la palabra visión. Entonces, teoría, que es la contemplación, en virtud de la cual se da el diálogo amistoso con el saber, es visión. El verbo theoreo, de teoría, implica mirar, observar, contemplar, observar a través de la inteligencia, contemplar como espectador, asistir. Estas son las definiciones del verbo theoreo. En ese trato cotidiano con la sabiduría, el filósofo asiste a través de la inteligencia al espectáculo,
va con ella, va con la inteligencia a mirar, a observar, a contemplar, a peregrinar. Bueno, ¿y con qué se encuentra en este peregrinar o en esta contemplación? Con otro término griego que poco tiene que ver con el uso que hoy le damos, que es la idea. Idea en griego es aspecto, forma, imagen, modo de aparecer del ser, carácter. El sustantivo idea en griego se verbaliza en la palabra eidó. Eidó significa saber, pero es un saber en el sentido de tener visto. Este verbo, aparte eidó, está en el tiempo perfecto, lo cual se traduciría por he visto. El verbo en perfecto alude a la cosa acabada, completada, plena. Hay una relación profunda entre el saber, el he visto, la visión, la contemplación y la teoría. Lo que se termina por captar, en todo caso, más que captar, me gusta el verbo inteligir, es la idea, es decir, una mostración del ser a través de la contemplación peregrina de la inteligencia. Una visión intelectual. Inteligencia también, que se nos viene del latín, tiene ese juego del que estamos hablando, porque inter vendría a ser entre, adentro, ¿no? como nexo interior, y el resto de la palabra, ligencia, viene de leer, legere, ver, pero también ligar, unir. Bueno, eso que liga, eso que une, es el legein. Legein, que conocemos desde la palabra logos. Bueno, en este sentido, y solo en este sentido del filosofar, puede llegar a ser una verdadera actitud filosófica el ascetismo de las pasiones. No porque sean malas en sí, todo lo contrario, sino porque interrumpen y dificultan el asistir al espectáculo de la idea a través de la inteligencia. Se precisa silencio. Bueno, hasta acá por hoy. Espero que sirva para iniciar alguna reflexión y si no, que no sirva para nada.